Hola amigos, ¿cómo están? Buena noche de domingo 22 de diciembre de 2024. Y pues bueno, esta transmisión la hago porque pues ya su servidor salió de vacaciones y pues posiblemente a partir del día de hoy pues no voy a poder entrar mucho tiempo muy seguido a las transmisiones porque pues estaré en el proceso de la Navidad pues, con la familia y pues tomando las merecidas vacaciones. Entonces, pues bueno, antes de irme de vacaciones, que es el día de mañana, pues ya tenía pendiente este tema de que me interesa, porque como diría Josep Borrell con respecto al tema de España, que es que pues las mentiras son mentiras, son las mentiras son algo inofensivo hasta que se repiten tanto las mentiras que se vuelven o se empiezan a convertir en realidades y no queremos que esto pase pues por el bien de todos, ¿no? Principalmente pues de nuestros amigos los regios, ¿no? Que están siendo sometidos a una campaña de mentiras, realmente, ¿no? Una campaña de mentiras, eh, pues auspiciadas por personas que tienen pues ansias de poder, ¿no? En este caso pues de un grupo que se llama Frena, el cual lideraba una persona llamada Gilberto Lozano, y pues este grupo Frena al no poder lograr su objetivo, pues en su, en su hambre de lograr pues el poder, pues está dispuesto incluso a engañar, ¿no? A las personas. Recordemos que Frena pues es una movimiento que pues quiere contrarrestar a al actual pues eh, a la actual hegemonía que tiene nuestro país, que es pues lo que el pueblo libre y soberanamente decidió elegir, que es pues la cuarta transformación, de la cual, como ustedes sabrán, pues yo no soy muy fanático, pero también sé leer que es el camino que el pueblo mexicano ha decidido para sí mismo, la cuarta transformación. Entonces, esta persona, Gilberto Lozano, acompañado de otras personas, eh, fundó un movimiento llamado Frena, el cual tomó plazas públicas en el país, estuvo en el Zócalo durante mucho tiempo instalado, ¿no? Y se les permitió estar en el Zócalo. Ya después pues cómicamente, se descubrió que las casas de campaña estaban vacías, ¿no? Y ni siquiera por un acto de represión del gobierno, sino porque las casas de campaña que tenía este movimiento de Gilberto Lozano en el Zócalo, pues por inclemencias de la naturaleza empezaron a volar, ¿no? Prueba que pues no había nadie en las casas de campaña, así de ridículo como ustedes se lo están viendo, pues así de ridículo es pues el movimiento de oposición en México, ¿no? O sea, este tipo de personas ridículas son las personas que pues están detrás de la oposición en México. O sea, pusieron casas de campaña en las que simularon que había una manifestación muy grande de personas en el Zócalo, ¿no? Aquí hay un meme, ¿no? De la casa de campaña volando. Pero pues, eso pues no es tramado, no es planeado, pues el viento empezó a soplar y las voló a las casas de campaña, lo cual quiere decir que estuvieron vacías durante meses las casas de campaña. Así de ridículo. Entonces, las personas que orquestaron esto ahora nos vienen con un nuevo episodio, ¿no? Que se llama La Independencia de Nuevo León, liderados por Gilberto Lozano, ¿no? Es una persona que, pues bueno, yo respeto su trayectoria, pues, empresarial. Sin embargo, pues la trayectoria política, pues deja mucho que desear, ¿no? Gilberto Lozano es una persona de Monterrey, que pues siempre ha tenido la ambición de pues, ser presidente de México, ¿no? Entonces, al no ser presidente de México, al esfumarse sus posibilidades de ser presidente de México, pues llega con un cuento más, ¿no? Que es la independencia de Nuevo León. Así de ridículo, ¿no?
así de ridículo. Así tiene un canal de YouTube que lo voy a promocionar aquí. Y pues tiene un canal de YouTube, Gilberto Lozano. Y pues ahora ya no está vendiendo el producto Frena, ¿no? Ahora está vendiendo un producto llamado La Independencia de Nuevo León. Y pues bueno, aquí acaban de ver, bueno, ven que ya tienen varios videos. Los regios deciden el futuro de sus familias y de ellos. Aprueban de forma unánime el Consejo Electoral de Nuevo León, no sé qué cosa. Responde INE a la petición de iniciativa de la República de Nuevo León. Aquí, así de claro y legal, vamos por la Regia República de Nuevo León. Y pues lo comento porque pues por ahí alguien le cree, ¿no? Lamentablemente ese tipo de personas pues hay que enfrentarlas desde el principio, ¿no? Porque siempre agarran a una persona que pues a una persona que no es pues, incauto, ¿no? A una persona incauta, a una persona que que les crea sus mentiras, ¿no? Entonces, pues bueno, esta persona está vendiendo un producto llamado La Independencia de Nuevo León, basado pues prácticamente en mentiras. Y aquí pues vamos a esgrimir las mentiras, ¿no? No solamente lo hago por Gilberto Lozano, ¿no? Sino porque una amplia parte de pues la casta, no el pueblo de Nuevo León. El pueblo de Nuevo León es un pueblo pues un pueblo de lo mejor que tiene México, pero la casta de Nuevo León lamentablemente tiene estas ideas. Lo peor de todo es que estas personas como Gilberto Lozano tienen poder dentro de Nuevo León, tienen poder dentro de los medios de comunicación, tienen financiamiento. Entonces, pues bueno, es lo que los hace peligrosos, ¿no? Que pueden convencer a mucha gente de sus mentiras, ¿no? Entonces vamos de lleno, pues esta es la introducción del por qué estoy haciendo este video y pues vámonos de lleno a pues las razones por las cuales es imposible la independencia de Nuevo León. Y es imposible no por las bravas, sino es imposible por varios aspectos que van desde lo histórico, desde lo moral, desde lo ético y desde lo jurídico, para empezar. Ahí muere, ¿no? Entonces voy a exhibir pantalla y pues voy a ir comentando a qué me refiero con cada cosa, ¿no? La independencia de Nuevo León en primera instancia es imposible por esto primero que voy a comentarles. Es históricamente imposible por lo siguiente. Hay que recordar, aquí voy a exhibir una laminita. En la que se va a centrar todo, pues la mayoría del programa, ¿no? Y aquí están las razones. Estas son las razones principales. Yo las dividí en las 8 razones por las que la independencia de Nuevo León no es que no sea posible, es posible, amigos. Lo pongo que no es posible, pues porque pues prácticamente para cualquier persona con 2 dedos de frente, pues puede percibir que esto es inviable, ¿no? No es que no sea posible, o sea, miren, voy a ponerles un ejemplo de una persona que fundó un país de una isla de basura, ¿no? Bueno, me parece que hay una, más o menos ahí entre el Canal de la Mancha, me parece que hay una boya. Bueno, no lo voy a encontrar en este momento, pero bueno, por acá por el Canal de la Mancha, amigos, ahí lo investigamos después. Instalaron, me parece que en la Segunda Guerra Mundial, una como boya, una plataforma, y se quedó olvidada. Y pues a alguien en el Reino Unido, me parece, se le ocurrió pues ahí fundar un país, ¿no? Y es tan ridículo que pues como hay lagunas legales, pues sí es de facto un país.
es una boya, es una plataforma, como una plataforma petrolera. Me parece que es esta. Es el Principado de Sealand. Y pues bueno, esta ridiculez es un país, ¿no? O sea, de ser un país, cualquier territorio puede ser un país, ¿no? Pero aquí cabe la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de país? ¿Un país factible? ¿Un país viable? O pues un país, pues, que sea como esto, ¿no? Objeto, pues, de burla, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues, este, esta persona, pues, debido a esta laguna de la ley, debido a esta plataforma que fue instalada, pues, en el océano, ahí perdón, en el Canal de la Mancha, entre Gran Bretaña y Francia, pues, se le ocurrió formar un país ahí, ¿no? Y había un vacío legal que se lo permitía, y ahí formó su país, y él es el rey de ese país en el cual no habita nadie, solamente habita él y cuando va su familia, ¿no? Así de ridículo. Entonces, de ser un país, pues, sí, un rancho puede ser un país, un municipio puede ser un país, un departamento puede ser un país, y un estado puede ser un país, ¿no? La pregunta no es esa, la pregunta es qué tan viable es eso, ¿no? ¿Es un país viable? ¿Es un país que tenga algún tipo de futuro, que le pueda ofrecer algo a su población, que tenga una razón de ser? Y la realidad es que eso ya es otra pregunta, y esa pregunta es la que vamos a responder aquí, ¿no? Realmente Nuevo León no puede ser un país. Y no puede ser un país, amigos, por muchas cuestiones pues que tienen que ver incluso con el sentido común, ¿no? Lamentablemente. Sentido común que claramente no tiene esta persona Gilberto Lozano, ¿no? Entonces, esta ridiculez, pues es un país, se llama Sealand, y están en el, eh, eh, en el Canal de la Mancha. Entonces, pues bueno, vamos a las razones históricas por las que Nuevo León no puede ser un país. Estas son las razones reales por las que no puede ser un país Nuevo León. Y pues históricamente, pues bueno, vamos a ver la situación. Es que Nuevo León nunca fue un estado, nunca fue un estado, nunca fue un, o sea, lejos de ser un país, lejos de ser un país, nunca fue un estado. ¿A qué me refiero con esto, amigos? A que, pues bueno, durante, pues bueno, la conquista de México, había estados, como por ejemplo el estado maya. Esta era la región maya. Es un estado prehispánico, es decir, antes de la llegada de los españoles. Era una civilización disgregada por toda la península de Yucatán y por parte de Guatemala, Belice, parte de Honduras, El Salvador y Chiapas. Entonces, aunque no era un estado en el sentido moderno, pues sí había un pueblo con una cultura que respetar. Entonces, por ahí, pues una cuestión histórica, pues de reclamo, ¿no? Sí podría ser un estado y por eso justamente hubo una república de Yucatán, porque pues tenían una sociedad, tenían una historia en común los habitantes de ahí, entonces esto, pues bueno, era un estado prehispánico. Otro estado prehispánico es Michoacán. El Imperio Tarasco, más o menos el Imperio Tarasco se distribuyó por la mayoría del estado de Michoacán actual. Entonces, los españoles, al hacer la división de las provincias o estados de la Nueva España, pues tomaron en cuenta, ¿no? No fueron tan agresivos como muchas personas piensan, y pues a los tarascos, a los purépechas, les dieron un estado, que es el estado de Michoacán actual, ¿no? Este era un estado prehispánico. Otro estado prehispánico, pues obviamente, era México Tenochtitlan. Era un estado, no en el sentido moderno de la palabra, pero sí era una porcentaje de tierra en el cual había personas que tenían un dominio, aunque obviamente tenían subyugados a otros pueblos. Cabe aclarar aquí, este es el punto en el que cabe aclarar, no todos eran aztecas aquí. Aztecas solamente eran en el Valle de México. Todos los demás eran pueblos sometidos por los aztecas, incluidos pues los totonacas, que son el estado de Veracruz, y los zapotecas, que son el estado de Oaxaca. Y vamos a Oaxaca. Oaxaca también era un estado prehispánico.
que se ubicó en la mayoría de lo que actualmente es Oaxaca, los zapotecas. Entonces los españoles les respetaron eso, ¿no? ¿Y qué decir del estado de estados, que era un estado Tlaxcala? Los aliados de los españoles, que es el único estado el cual los españoles, por ser sus mayores aliados, les respetaron todos. Hasta la fecha existe Tlaxcala y tienen el derecho de ser un estado porque así lo pactaron desde el inicio con los españoles. Así ellos vendieron su independencia, por venderlo, por decirla de alguna forma. Ellos así la pactaron desde el principio, la independencia, los tlaxcaltecas, entonces sí eran un estado. Esto no quiere decir que en otros lugares no hubiera gente, claro que sí. Había gente en otros lugares, como es el caso de Nuevo León. Pero en Nuevo León, en Zacatecas, pues mi estado, y en los demás estados, principalmente los estados del norte, había personas, pero eran tribus nómadas. Por ejemplo, acá, pues los tamaulipecas en Tamaulipas, los coahuiltecas en Coahuila, en Zacatecas, pues los zacatecos, mis ancestros. Y en el estado de Nuevo León, pues habían las tribus igual, coahuiltecas, tamaulipecas y los indios borrados y los indios rayados, así se les llamaba, ¿no? Sin embargo, pues estos pueblos no conformaban un estado-nación. Eran pueblos que todavía estaban, pues, como nómadas. Eran personas nómadas que iban de un lugar a otro, cazando, posiblemente, no quiero adelantarme, pero posiblemente pues en paños menores, como Dios los trajo al mundo, por ahí los borrados. Entonces ahí los españoles no encontraron un estado, encontraron población dispersa, ¿no? Dispersa que no tenía un asentamiento, no tenía una ciudad, no tenían códigos de ningún tipo de convivencia, prácticamente pues eran nómadas, ¿no? Por no decir, pues como venados que estaban por ahí, ¿no? Por no decir, no lo estoy diciendo, eran personas, obviamente, personas en un grado de civilización muy inferior. Entonces ahí los españoles no encontraron nada que fuera un estado. Por lo tanto, todo el norte de México fue dividido por cuestiones más que nada administrativas, no culturales, administrativas. Entonces, ahí vamos con la primera premisa de la primera razón histórica que estoy mencionando. Nuevo León nunca fue un estado, nunca fue algo parecido a un estado. Otra razón histórica es que la posesión del territorio de Nuevo León siempre residió, pues, en primera instancia en la corona española. La posesión de la tierra, me refiero al territorio, fue subdividido por cuestiones más que culturales, lo cual es diferente del sur de México. Ahí sí fue por cuestiones culturales y por cuestiones poblacionales. En el norte de México la división fue por cuestiones meramente administrativas. Realmente, incluso puedo decir que incluso tal vez hasta se les ocurrió, hasta por ocurrencias pudo haber sido, ¿no? Ay, pues de aquí para acá, pues divídemelo, de acá para acá, pues hay un río, pues tómalo de este lado, en fin. Los españoles pues dividieron el territorio del norte de México pues como a Dios les dio a entender prácticamente, ¿no? Entonces no hay un estado previo, no hay una cuestión cultural, nada. Entonces el territorio con el que se delimitó a Nuevo León pues prácticamente fue pues una ocurrencia, ¿no? Como todos los demás estados. Obviamente estoy aquí contando pues solamente a la actual República Mexicana porque el territorio iba mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, como podrán notar, pues en algunos mapas de la Nueva España, pues Nuevo León aparece, en otros no aparece. Aquí vamos a ver cómo se le llamaba, pues Nuevo León sí aparece, Nueva Filipinas, a Canadá. Realmente hay tantos mapas de la Nueva España debido a que pues prácticamente los estados o los territorios cambiaban de nombre a como se le ocurriera al virrey en turno. O sea, México tuvo veintitantos virreyes, así que posiblemente veintitantas veces cambió de nombre cada estado y de delimitación geográfica, porque pues también vivía muy pocas personas, ¿no? Ahí.
Entonces, pues prácticamente en el cambio de virrey, pues resultaba que ya no se llamaba pues Tamaulipas, sino pues Nuevo Reino de León, etcétera, ¿no? Nueva Extremadura, pues Coahuila. En algunos mapas aparece Nueva Extremadura, Nuevo León y Nueva Santander, o Tamaulipas, pues como un solo una sola entidad. Acá Tamaulipas ni siquiera aparece como Tamaulipas, sino como Nueva Santander. Entonces realmente meterse en el mapa de la Nueva España, pues es meterse en un terreno en el que hay que ser experto en esto, porque prácticamente de virrey a virrey, y hubo 23 virreyes, cambiaban de nombre y cambiaban de delimitación las posesiones de España en esta parte del mundo, ¿no? Lo que no cambiaba es el sur, porque aquí sí había un estado, sí había estados previos, estaban los mayas, estaban pues Guatemala, esto prácticamente no cambia. Aquí, por ejemplo, aparece Guadalajara, pero en otros mapas aparece Nueva Galicia, Zacatecas, Guadalajara, etcétera. Entonces, pues Nuevo León es uno de los tantos estados que está delimitado, pues como a Dios les dio a entender. O sea, realmente los borrados y los rayados ni siquiera estaban solamente en el territorio de Nuevo León, sino también en Tamaulipas y también en Coahuila, y los tamaulipecas también en Nuevo León, y los coahuiltecas también en Nuevo León, y viceversa. Eran nómadas, no eran sedentarios. Entonces, pues, bueno, esto es respecto a la cuestión histórica, ¿no? Entonces, la posesión siempre la tuvo, en este caso, pues, España. Saludos amigos que hay por acá, el buen Macho Mex, Rogelio, etcétera, y pues los que nos están viendo y los que nos van a ver después, saludos. Voy a hacer muy breve esta transmisión porque, como les comentaba, ya me voy a ir de vacaciones. Entonces, bueno, entonces vamos a la siguiente cuestión, ¿no? Que es la posesión. Entonces, la posesión la tuvo España del territorio, y cuando México fue independiente, la posesión la tuvo la República Mexicana. Y en algunos mapas de la Primera República Mexicana ni siquiera existe Nuevo León, como ustedes pueden ver, ¿no? Interno de Oriente, territorio interno de Oriente, territorio interno del Norte, territorio interno del Occidente. En fin, es de 1823, pero bueno, después regresaron pues más o menos a la división que tenían los españoles. Entonces ya fue cuando, pues bueno, Nuevo León se integró pues como uno de los tantos estados de México, ¿no? Más que por una cuestión pues histórica, pues bueno, por una cuestión pues administrativa, ¿no? Entonces aquí ya aparece Nuevo León, ¿no? Entonces, pues bueno, la posesión siempre la tuvo México. ¿A qué me refiero con esto? A que nunca fue un estado soberano, nunca fue un país. A Nuevo León, como muchas personas erróneamente creen, muchos regios, incluso porque es lo que les venden, a Nuevo León nunca le perteneció ni Tamaulipas, ni Coahuila, ni Texas. Nunca les perteneció. Quizás en algún momento formaron parte de la misma entidad administrativa, ni siquiera cultural, administrativa, pero nunca les perteneció. Pertenecer denota posesión y nunca les fueron poseedores de algo así, como el territorio. Entonces vamos a la siguiente. Hay otro video en el cual, pues bueno, menciono los orígenes de Nuevo León, pero pues vamos a lo siguiente. Entonces, la posesión del territorio siempre fue de la República Mexicana. Entonces, en algún punto de la historia, pues llega en España el permiso, me parece que a Luis de Carvajal. No, pero antes de eso, primero pues llega una persona llamada Alberto del Canto. No, vamos a hacerlo aquí en vivo. Llega una persona, Alberto del Canto, una persona de origen portugués, pues español, obviamente, cuando Portugal formaba parte pues de España, porque en algún momento pues las coronas de Castilla, de Aragón, se fusionaron con la de Portugal, y pues ahí fue cuando el imperio español alcanzó su máximo apogeo. Entonces pues muchos portugueses se volvieron españoles de la noche a la mañana. Entonces bueno, llega esta persona, Alberto del Canto, y pues bueno, él llega, pues no llega directamente acá, porque acá para ese tiempo acá no había puertos en Tampico. Entonces llegan todos por la ciudad, por Veracruz. Entonces pues bueno, de entrada todos los nuevoleoneses son veracruzanos, ¿no? Porque todos entraron por Veracruz, todos entraban por ahí. Entonces llegan por acá cuando era todavía la Nueva España, y pues bueno, Alberto del Canto recibe permiso para colonizar el norte, palabra clave, permiso, y pues bueno, va para varias ciudades, ¿no? Pero funda
principalmente la ciudad de Saltillo, Coahuila. Para fundar la ciudad de Saltillo, Coahuila, pues llega con pues algunas familias españolas, pero principalmente con tlaxcaltecas. Algunos historiadores mencionan que los tlaxcaltecas de Saltillo llegan pues de Venado, San Luis Potosí. Es irónico, ¿no? Porque de San Luis Potosí es donde más discriminan a la gente en Nuevo León, ¿no? En la actualidad, pero bueno, dato curioso, los nuevoleoneses originarios son originarios pues de San Luis Potosí, ¿no? En fin, pero bueno, entonces llega Alberto del Canto acá a, a Saltillo y pues aquí toma algunas personas y se van para el valle de acá de Monterrey, a lo que actualmente es Santa Lucía. ¿Les suena el Paseo Santa Lucía? Pues bueno, es en honor al primer pueblo que funda Alberto del Canto en Monterrey, Santa Lucía. Pueblo no prospera y pues Alberto del Canto se va para otros lugares para colonizar también, igual de Tamaulipas y de Coahuila. Entonces llega una persona después de él, de Santa Lucía. Obviamente dejó asentamientos con indios tlaxcaltecas aquí en Santa Lucía y él se fue para otro lado. Entonces llega una persona que se llama Diego de Montemayor y funda la ciudad de Monterrey. Él sí la funda, la ciudad de Monterrey. Entonces, pues bueno, Diego de Montemayor, pues de alguna u otra forma, pues es pues Alberto del Canto es el primero que lo hace, pero pues Diego de Montemayor después pues sería la persona que fundaría pues de forma definitiva pues Monterrey, ¿no? Vamos acá a Diego de Montemayor. Y él sí funda la ciudad de Monterrey. Mira, aquí está una postal muy bonita. ¿Qué tienen en común Alberto del Canto y Diego de Montemayor? Él llega primero y funda Santa Lucía, después llega Diego de Montemayor y funda Monterrey. Pues que son más o menos de la edad y que pues en este punto Alberto del Canto pues es soltero y pues le quita a la mujer a Diego de Montemayor. Y ahí es donde pues prácticamente Diego de Montemayor pues jura matar a Alberto del Canto, el cual está prófugo, y pues bueno, para salvar su honor, ¿no? Lo clásico, ¿no? Entonces, pues bueno, Diego de Montemayor pues se va en busca de Alberto del Canto, el cual pues anda medio huyendo y medio en otros lugares explorando, y pues bueno, de repente regresa derrotado Diego de Montemayor y pues mata a su mujer para salvar su honor, ¿no? ¿Qué tienen en común los dos, aparte de ser hermanitos de ya saben qué? Ahí dato manja. Es que los dos son, pues, bueno, Diego de Montemayor, se dice que los dos son judíos conversos. Y es aquí donde surge el mito de que los regios son judíos, que se los repiten hasta el hartazgo, y no estoy exagerando, amigos, prácticamente todas las personas de Monterrey se repiten esa mentira, y repite una mentira 1,000,000 de veces y la vas a convertir en verdad, ¿no? Sin embargo, ellos pues ignoran, la mayoría de los regios, que la mayoría de la población que fundó Monterrey son tlaxcaltecas. Y bueno, estos son los municipios fundados por tlaxcaltecas en Nuevo León. Así que los neoleoneses originales son tlaxcaltecas, no son judíos conversos como ellos o les hacen creer que son, ¿no? Incluso hay una entrevista que pues me decepcionó un poco, ¿no? De pues youtuber que se llama Roberto Martínez con pues Pato Machete de Control Machete, ¿no? No, no es Pato Machete, estoy selecta. Ahí chequenla. Es esta entrevista donde dice la belleza de ser de Monterrey. Esta persona pues es el DJ de Control Machete, una banda que me encanta, la que hizo quizás uno de los mejores discos de la música mexicana para mí, que se llama El Mucho, Mucho Barato de Control Machete. Y pues ahí incluso esta persona, Toy Selecta de Control Machete, le menciona la gran mentira a Diego, a esta persona, este chavo Roberto, que es que en Monterrey todas las personas tienen un árbol de limón, porque pues tener un árbol de limón es muy judío, ¿no?
Entonces, pues yo sin saberlo soy judío también, ¿no? Porque mis abuelos también tenían un árbol de limón y en otro extremo del país, ¿no? ¿No será que tienes un árbol de limón para que te dé limones? Obviamente, pues no. Entonces, a lo que voy, amigos, es que está tan profundamente arraigado en muchas personas de Nuevo León el que son judíos, que incluso lo repiten y lo repiten siendo mentira, ¿no? Y esto es muy fácil de derribar, amigos. O sea, España en algún punto surgió una iniciativa para reconocer a las personas que eran de origen sefardí. Y México solamente tuvo aproximadamente unas 40,000 solicitudes de la nacionalidad española por ser sefardíes, de las cuales fueron aceptadas como 22,000. Y la mayoría de las solicitudes aceptadas por haber comprobado que descendían de judíos son de la Ciudad de México, de Puebla y de Veracruz. Monterrey brilla por su ausencia, lo cual ahí se cae el mito de que son judíos. Pero pues bueno, repite una mentira 1,000,000 de veces y la vas a convertir en verdad, ¿no? O sea, es así de simple que se puede demostrar, pues, y yo no quiero humillar a nadie, ni quiero que ser escarnio, ni que sean motivos de burla, ¿no? Pero es que, pues, así de ridículo es, ¿no? Este tema de los judíos, allá en Monterrey, que muchas personas se creen que son judíos cuando, pues, no es cierto, ¿no? Realmente el mito o la leyenda o la mala interpretación de la historia nace en que estas personas, los fundadores de Monterrey, los fundadores en papel, son, pues ellos sí son judíos. Después vendría una persona que se llama Luis de Carvajal, que para acabar de afianzar la cuestión también es judío converso. Luis de Carvajal también es judío. Y él sí zarpa de Portugal con 100 familias judías que van a poblar, pero no solamente Monterrey, no solamente Nuevo León, sino prácticamente él zarpa ancla en Tampico, y esas 100 familias judías se esparcen, pero pues por todo el norte, por todo el noreste mexicano, ¿no? O sea que divide esas 100 familias judías o judías conversas, pues entre Tamaulipas, entre Texas, entre Nuevo León, entre Coahuila y entre Chihuahua, ¿no? No solamente Nuevo León, solamente que como él se asentó en Nuevo León, pues por eso piensan que esas 100 familias judías llegaron a Nuevo León. Siempre, obviamente, eximiendo a la parte tlaxcalteca. Que los tlaxcaltecas pues no llegaron 100 familias, llegaron aproximadamente pues 500 familias, ¿no? O sea, y para que los tlaxcaltecas solamente por sí solos fundaran San Juan de Tlaxcala, hoy Lampazo, Zacatecas. Lampazo, Zacatecas es San Juan de Tlaxcala, que ahí pues curiosamente es donde nació pues Santiago Vidaurri, ¿no? Que, la persona que muy posteriormente quería fundar una república del noreste, ¿no? Curiosamente pues era tlaxcalteca, ¿no? Curiosamente era tlaxcalteca, era un indígena tlaxcalteca, imagínense, ¿no? Entonces, pues los tlaxcaltecas fundaron pues Lampazos, antes San Juan de Tlaxcala, fundaron Gualahuises, Bustamante, bueno, 4 Lampazos, pues es esta misma. Entonces, San Juan de Tlaxcala estaba como por acá, fundaron pues Linares, le suenan los cadetes de Linares, pues son tlaxcaltecas, ¿no? Solamente son estos los que fundaron, más aparte donde se asentaron, que es diferente, que esa sí fue fundada por judíos, pero la mayoría de las personas que llevaban eran tlaxcaltecas, ¿no? Entonces prácticamente los regiomontanos descienden de tlaxcaltecas, quizás ahí mezclados con españoles y con algunos mexicanos, y tan es así, amigos, que en el acta de fundación de Nuevo León, de Monterrey, pues se ve que firma, uno de los firmantes es una persona que se llama Domingo Manuel, que era indígena tlaxcalteca. O sea, en el acta de fundación de Monterrey hay 12 familias, la mayoría provenientes de Saltillo, Coahuila, que a su vez la mayoría de la gente de Saltillo, Coahuila provenía de una migración tlaxcalteca anterior. Y realmente solamente hay como 3 o 4 españoles, 3 o 4 familias españolas no más.
Las otras 8 familias provenían de Saltillo, provenían, solamente son los firmantes. Aparte son los que no sabían firmar, que eran aproximadamente, he llegado a yo contar con lectura al respecto, que llegaron aproximadamente 500 familias tlaxcaltecas solamente a Monterrey a poblar. Pero bueno, pues hay personas a las que les gusta vivir en un mito, en un mito, y el mito es que somos judíos, ¿no? Esto, pues, más allá, pues, de la comedia involuntaria, no nos tendría que causar más cuestión, ¿no? Sino es que ese mito sirva para dividirnos, ¿no? O sea, ya cuando este mito es utilizado por personas siniestras como Gilberto Lozano para dividirnos, es que ya no es, ya cae de lo gracioso, ¿no? Ya para inventar que los regiomontanos tienen un origen distinto étnico al demás pueblo mexicano, es cuando ya no es gracioso, ¿no? Y lamentablemente así lo usan personas como Gilberto Lozano, como el mismo gobernador, los gobernadores de Nuevo León, Samuel García y el exgobernador El Bronco, ¿no? Ya cuando utilizan una mentira que fue repetida hasta el hartazgo, hasta convertirla en realidad, es que ya no es gracioso. Entonces, bueno, pues esa es otra razón histórica. Y pues bueno, está hablando de la historia. Ahora vámonos con otra razón. Las razones morales. La moralidad. La moralidad, pues no es un árbol que da moras, ¿no? Ya pasamos de las razones históricas por las cuales Monterrey pues no tiene legitimidad para ser un país. ¿Por qué? Porque nunca fue un estado, porque nunca tuvo posesión de la tierra. Y pues vámonos con las razones morales, ¿no? Las razones morales es que, ¿cómo es posible que tú declares la independencia de un lugar propiedad de la Nueva España y de la República Mexicana en el cual se te otorgó permiso para vivir? O sea, ¿cómo es posible, no? Es como si tú le hubieras dado permiso a una persona de habitar tu casa, tal vez en comodato, y de repente esa persona pues ya te quiere quitar tu casa, ¿no? O sea, le permitiste vivir ahí, le permitiste asentarse, formar una familia ahí en tus tierras, ¿no? Vayan y colonicen, bajo ciertos permisos, y pues bueno, tienen sus hijos, y pues ahora resulta que ahora te crees el dueño, ¿no? Eres el portero que después se termina creyendo el dueño del edificio. Entonces, las razones morales es traicionar a quienes te permitieron vivir ahí, lo cual lo hace inmoral, es inmoral. Y no solamente estás traicionando a la persona que te apoyó, sino ahora que te está yendo bien, pues quieres declarar la independencia de un lugar, ¿no? Por tus huevos, literal, ¿no? O sea, eso no puede pasar. Otra de las razones morales por las cuales Nuevo León pues no puede declarar su independencia, suena cómico, ¿no? Porque parece cómico, pero no quiero que esto pase desapercibido sin dar mi opinión. Es que vamos al mapa de Nuevo León. Otro mapa, porque en este no se ve. Listo. Otra razón moral por la cual Nuevo León no tiene por qué declarar su independencia es porque Nuevo León, estas personas, Gilberto Lozano y estos payasos, fincan su discurso en que ya no vamos a comerciar con México, ahora vamos a comerciar con Estados Unidos. Curioso, Nuevo León originalmente no tiene frontera con Estados Unidos. Este cachito de frontera que tiene con Estados Unidos Nuevo León fue cedido como un acto de buena fe. Este cachito de frontera que tiene Nuevo León con Estados Unidos le fue cedido por el estado de Coahuila. O sea, todavía que les permites vivir en tu tierra,
todavía que les das un espacio de frontera para que tengan frontera con Estados Unidos y que ahí Salinas de Gortari fundó un pueblo que se llama Colombia con los recursos de la Federación, todavía te quieres declarar independiente y fundando tus argumentos en que vas a comerciar con Estados Unidos, ¿no? Pues hazme el chingado favor, ¿no? En ese caso, pues la pregunta sería, entonces, ok, vas a ser un país independiente, entonces devuélveme lo que te di. Pues sí, cabría la pregunta, ¿no? Cabría esa respuesta, ¿no? O sea, otra inmoralidad, ¿no? Otra cuestión inmoral por la cual, pues, obviamente es absurdo, ¿no? Que personas como Gilberto Lozano estén pidiendo eso, ¿no? Y no, no hablo de los regiomontanos, ¿eh? Hablo de Gilberto Lozano, que quede muy claro en todo este aspecto cuando me refiero a payasos y cuando me refiero a alguien, no me refiero al pueblo de Nuevo León, me refiero al payaso de Gilberto Lozano y los payasos como Samuel García. Entonces Nuevo León no tenía frontera con Estados Unidos y ahora toda la cuestión se basa en que van a comerciar con Estados Unidos, ¿no? En fin, de Gilberto Lozano. Y pues bueno, aparte de esto, amigo, otra razón moral es porque si alguien fue beneficiado, como lo comentaba en otro programa, ¿no? De que México perdiera la mitad de su territorio, eso fue Nuevo León. O sea, como lo comentaba en... Voy. Como lo comentaba y como es de todo sabido, pues Nuevo León durante la época colonial realmente no fue un estado importante, no fue una ciudad importante. Nuevo León durante la época de la colonia, ustedes lo pueden ver hasta en su catedral, ¿no? O sea, realmente la catedral de Nuevo León es una catedral pequeña. ¿Por qué? La razón es, si algo jerarquiza la iglesia, si algo jerarquizaba la iglesia, pues eran las ciudades, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que a diferencia de otras ciudades, Nuevo León tiene una catedral pequeña, casi capilla, ¿no? ¿Por qué? Porque Nuevo León no era importante, no era una ciudad importante durante toda la era colonial, aunque hubiera sido fundada hace 400 años, realmente hay pueblos que fueron fundados incluso antes y que nunca fueron ciudades. Entonces Nuevo León durante la época colonial no fue una ciudad importante. Vamos a poner la Catedral de Durango, una ciudad que sí era importante. Para los españoles. Miren, pedazo de Catedral Durango con dos torres, ¿no? Vamos a poner la Catedral de Zacatecas, la Catedral de Zacatecas. Vamos a poder, pues ya no digamos la de Puebla, ni la Catedral de Guadalajara, ni la Catedral pues, de la Ciudad de México, ¿no? Esto te habla de la jerarquía que tenía Nuevo León y Monterrey en aquel tiempo. Realmente Monterrey era algo muy parecido pues a Aguascalientes, o sea, sin ánimo de ofender a nadie, ¿no? Aguascalientes es un estado importante, pero pequeño dentro del país, ¿no? Para los españoles, pues tenía esta jerarquía Nuevo León, como Aguascalientes, una ciudad secundaria de la Nueva España. Realmente la ciudad importante en el noreste mexicano durante todos los 300 años del virreinato era Saltillo. O sea, tan es así que de Saltillo es que salieron las misiones que fueron a poblar Nuevo León. Los saltillenses que fueron a poblar Nuevo León, pues salieron de Saltillo. Realmente Saltillo, Coahuila, es la capital histórica del noreste de México. Saltillo, Coahuila. Fue la ciudad más importante durante todo el virreinato de la Nueva España en el noreste mexicano. Entonces, ¿por qué agrupo esta característica en la moral? Pues porque prácticamente el crecimiento de Monterrey se debe a la República Mexicana y principalmente, como les comentaba ya, a varios factores, uno de los cuales es la pérdida del territorio de México. Entonces, pues Monterrey, de ser un estado pues del interior, un territorio del interior de la República, al cual pues honestamente no mucha gente pelaba, de la noche a la mañana pasó a ser un estado fronterizo, frontera con Estados Unidos. De la noche a la mañana. Entonces, si un estado
fue beneficiario de la pérdida del total del territorio mexicano por parte de Estados Unidos, uno de ellos fue Nuevo León, porque Coahuila sí tenía frontera, Tamaulipas sí tenía frontera, Chihuahua sí tenía frontera, Sonora pues sí tenía frontera, Nuevo León no tenía frontera. Y aún con la pérdida del territorio, de la mitad del territorio, tampoco tenía frontera y le fue cedida. Entonces, doble traición, ¿no? Doble traición. Entonces, obviamente, pues con la ascendente economía de Estados Unidos, pues prácticamente ya la nación mexicana, y ahorita les voy a decir quién fue el artífice, la nación mexicana, pues bueno, de repente Nuevo León, pues pasa a ser una frontera, ¿no? Entonces yo creo que el señor Gilberto Lozano, pues si esto no hubiera pasado, pues estaría declarando la independencia, pues yo creo que de otro estado al norte, ¿no? Y al contrario, si Estados Unidos nos hubiera quitado territorio hasta Querétaro, pues yo creo que en este momento el señor Gilberto Lozano estaría declarando la independencia, pues de Querétaro, ¿no? O de a ver qué chingados, ¿no? Porque las personas como esas traidores traicionan siempre, ¿no? Los traidores son traidores, literal, siempre. Entonces, bueno, a Nuevo León le tocó estar en este lado, le tocó estar en la ruta de la República Mexicana, el del comercio de la República Mexicana, pues con el este de Estados Unidos, que esta parte de Estados Unidos, el este, es el más poblado. Ustedes lo pueden ver acá. Ustedes pueden verlo acá, que la parte este de Estados Unidos es la más poblada del país. Entonces, Monterrey, de la noche a la mañana, pues pasó a ser parte de la ruta obligada de todo México para comerciar con el este de Estados Unidos, que era la zona más poblada. Ya después, Estados Unidos, ya a finales del siglo XIX, pues ya, principalmente en el siglo XX, es que después de la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial en los años 30 es que desplaza parte de su población a California, a esos estados, pero aún a la fecha de hoy pues está poco poblado esta parte de Estados Unidos. Entonces Monterrey pues es de la noche a la mañana el paso obligado junto con Matamoros, con Laredo, con Reynosa, pues del comercio de México con el este de Estados Unidos. Entonces, ningún otro estado del país fue más beneficiado de la pérdida del territorio de México que Nuevo León. Entonces, de repente, pues Nuevo León se ve inmerso en el comercio con la creciente economía de Texas, ¿no? Entonces, eso empieza a tener el potencial de crecimiento de Monterrey que después tuvo, ¿no? Entonces, incluso durante este periodo, pues bueno, Monterrey sigue siendo una ciudad poco relevante, y es hasta el Porfiriato, bajo el lema Orden y Progreso, que pues Porfirio Díaz ve en la ciudad de Monterrey una oportunidad estratégica del comercio con Texas. Ya lo era, ya era una cuestión de, ya Monterrey era un destino para la transhumancia. ¿Qué es la transhumancia? Es el intercambio de ganado entre México y Estados Unidos. Ya por Monterrey, pues, a partir de que México pierde la mitad de su territorio, ya empieza a volverse medianamente importante o importante para el tráfico o para el comercio y para la transhumancia de ganado de México, Estados Unidos y viceversa. Pero es Porfirio Díaz quien empieza a ver a Monterrey con otra perspectiva, con una perspectiva industrial. Entonces le encarga a una persona llamada Bernardo Reyes, o sea, vámonos primero, ¿no? Porfirio Díaz, oaxaqueño, chirigüillo, como ellos lo llaman, ¿no? Entonces le encarga a su general de mayor importancia, Bernardo Reyes, tapatío, es de Jalisco esta persona, el que en primer lugar pacifique el estado de Nuevo León, que para aquel tiempo pues era una tercia de bandidos los que asolaban a Nuevo León, ¿no? Entonces, Bernardo Reyes, pues sí, lo que hace es pacificar Nuevo León en primera instancia. Después, con la visión de Porfirio Díaz, empieza a invitar a empresas para que vayan al estado de Nuevo León, porque ya para ese tiempo ya éramos una federación, ya había sido firmada la Constitución Federalista. Entonces, eso Bernardo Reyes,
que fue durante 24 años el gobernador de Nuevo León, pues empieza a hacer exenciones de impuestos y empieza a traer empresas cerveceras, empresas vidrieras, empresas cementeras a Nuevo León. Y principalmente Bernardo Reyes es el que convence a Porfirio Díaz. Bernardo Reyes convence a Porfirio Díaz de hacer algo increíble, algo que detona, y eso sí es la parte que detona el crecimiento de Nuevo León, que es el convencer a Porfirio Díaz de hacer en Monterrey la fundidora de Monterrey. La fundidora de Monterrey. Esto detona el comercio y la industria de Monterrey y detona el arribo de miles de migrantes al estado de Nuevo León. O sea, Nuevo León, un estado que no tiene fierro. O sea, válgame, o sea, vean ustedes, háganme ustedes el chingado favor, ¿no? Un estado como es Nuevo León que carece de acero, pero pues Bernardo Reyes, por su ubicación estratégica, pues le convence a Porfirio Díaz de hacer aquí la fundidora de acero. Obviamente una fundidora de acero en el año de 1800, del año de 1900 es como si alguien estuviéramos hablando aquí de hacer una estación espacial, ¿no? Un cabo Cañaveral en Tamaulipas. O sea, era lo mayor en cuanto a tecnología en aquel tiempo, ¿no? Entonces la República Mexicana decidió hacer en Nuevo León y no en Coahuila la fundidora de acero. Obviamente fundiendo la riqueza mineral de Coahuila, porque Nuevo León no tiene acero o no tiene mucho, tiene pero no mucho. Entonces prácticamente el estado que más acero o que más fierro para fundir acero tiene es Durango. O sea, de Durango salió mucho acero, mucho fierro que fue fundido en Monterrey. Incluso pues se dice que parte del Golden Gate fue el acero de ahí, pues salió de Durango, incluso el de la Torre Eiffel salió de Durango. Entonces Nuevo León, sin tener recursos naturales, empieza a ser beneficiado con la fundición de la riqueza mineral de Coahuila, de Chihuahua, de Durango, de Zacatecas y de San Luis Potosí. O sea, si eso no es un trato justo, ustedes díganme lo que es un trato justo, ¿no? Si eso no es, si no eso no es impulsar a un estado, ustedes díganme lo que es impulsar un estado. Entonces, Nuevo León le debe todo a la República Mexicana, no a España, a la República Mexicana. Entonces, dentro de las personas que empiezan a migrar a Nuevo León, pues obviamente la población originaria de Nuevo León, como ya les comentaba, pues son algunos españoles, sefardíes, principalmente indígenas de origen tlaxcalteca, más las poblaciones que estaban ahí, que son los rayados y los indios burrados, ¿no? Entonces, en 1880 empieza el boom de Nuevo León y empiezan a migrar personas de San Luis Potosí, de Zacatecas, de Guanajuato, de Jalisco, y es quizás en esta migración, ya cuando Nuevo León empieza a ser una región altamente productiva, o quizás un poco antes, es cuando empiezan a llegar los de la Garza García, los Garza Treviño, y posiblemente los ancestros de este cabrón, ¿no? Digo que posiblemente, ¿no? Entonces, posiblemente ahí es donde llegan los ancestros de este personaje que está ahora declarando la independencia de la Regia República de Nuevo León, ¿no? Ni siquiera de España llegaron, ¿no? Llegaron de otras partes de México. O sea, la traición, ¿no? En todos lados la traición, se ve por acá, ¿no? Entonces, justamente es acá con la fundidora de Monterrey. Obviamente es fundada con capitales privados, por ahí te va a decir, oh, no, es inversión de un gringo, sí. Ok, sí, inversiones privadas, ¿no? Obviamente así era el lema de Porfirio Díaz, orden y progreso, pero eso fue una invitación, la idea principal fue de Bernardo Reyes y de Porfirio Díaz. Ya si uno u otro capital la construyó, pues es diferente, ¿no? Así hubieran sido ingleses o franceses. Realmente lo que interesaba aquí eran los recursos naturales que había para hacerlo, ¿no? La fundidora era lo menos que importaba. Lo principal es el fierro, y el fierro proviene de Durango, ¿no? Entonces hubiera sido ese, o habría sido un francés o un alemán, y la fundidora se pudo haber inaugurado en Chihuahua,
o se pudo haber hecho en Coahuila y se pudo haber hecho en Tamaulipas, pero no, se decidió hacerla en Nuevo León. Entonces, ese es otro aspecto moral, ¿no? De que ahora este amigo pide la independencia, ¿no? O sea, si un estado ha sido beneficiado de la República Mexicana, ese es Nuevo León, porque aparte vamos para otra, ¿no? O sea, otra prueba de que ha sido beneficiado con la República Mexicana Nuevo León. Es, o sea, si no fuera poco la cuestión de la fundidora, ahora vamos con otro. La refinería de Cadereyta, Nuevo León. O sea, un estado que no tiene ni fierro y se funda una fundidora ahí, perdón, se inaugura, y un estado que no tiene petróleo o tiene muy poco, y se inaugura una refinería ahí para apoyar la industria del norte de México. Y ustedes díganme si no ha sido un estado beneficiado del país, ¿no? Es una construcción de México, de todo México, no de como quieren hacerse ahí. No, es que los regios somos, no, no, no. Monterrey es una invención del país de México. Y la refinería pudo haber sido inaugurada o en Tamaulipas o en Zacatecas para abastecer al noreste de México, o pudo haber sido fundada pues en Coahuila, pero no, también Pemex se bueno, la refinería pues se inauguró en el estado de Nuevo León, ¿no? Entonces, un estado en el que fundes la riqueza mineral de los estados que tienen recursos minerales como Durango, Zacatecas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, y un estado en donde también refinas la riqueza petrolera de Campeche, de Tabasco y de Veracruz, Nuevo León. Entonces, si hay un estado que ha sido beneficiado por la República Mexicana, ese es Nuevo León. Nuevo León es una creación y Monterrey es una creación de la República Mexicana, no de España, ni de los neoloneses. Bueno, eso no voy a poner en de duda, ¿no? Que así como los coahuilenses, como los zacatecanos, como los durangueses, como los de chihuahuenses, los neoloneses son muy trabajadores. Eso no vamos a ponerlo en todo de juicio, ¿no? Eso es un hecho. Pero no hubieran sido nada sin una patada inicial, ¿no? Sin una aventura inicial, y esa sí que lo han recibido, ¿no? Entonces, pues ahí nos regresamos, ¿no? O sea, no hay aspectos morales, no tienen razones morales para hacer algo como eso, ¿no? Si son el Estado que más se ha beneficiado de la República Mexicana, ¿no? De la existencia de la República Mexicana como federación, son el Estado o quizás de los estados que más se han beneficiado de eso, ¿no? Tanto de la pérdida de territorio de México como de todo lo que se ha hecho ahí, todo lo que México, no ellos, sino México ha hecho ahí, ¿no? Y pues bueno, vamos a saltarnos un poco pues a las razones éticas, ¿no? Por las cuales Monterrey no puede independizarse, ¿no? Es porque el gobernador, ya pasamos de las morales a las éticas, es que los gobernadores juran la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y aquí ya no hablo de Gilberto Lozano, sino de todos, ¿no? Porque también este cabrón de Samuel García ha dicho tonterías al respecto, ¿no? O sea, juran la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y dentro del juramento de los Estados Unidos mexicanos es que vas a respetar todos los artículos, y ahorita vamos para allá. Pero vamos a dejarlo en que la juran. Y también este cabrón ha dicho muchas cosas. Este es el exgobernador de Nuevo León, claramente de orígenes tlaxcaltecas, y también juró la Constitución, y dijo tonterías al respecto, ¿no? Entonces, esa ya vamos a la cuestión de la ética, ¿no? No tienen la ética para decir algo así. Y aparte juran la bandera mexicana. Y ahora vamos a las razones jurídicas. Entonces ya pasamos por las razones históricas. Nunca fue un estado Nuevo León. La posesión del territorio de Nuevo León siempre perteneció a la República Mexicana y al pueblo mexicano. Entonces, quien viva ahí no puede declarar algo así como la independencia, porque no son un pueblo históricamente ahí, como lo puede ser el pueblo chiapaneco, o el pueblo oaxaqueño, o el pueblo tarasco, los purépechas, que históricamente es su tierra, ¿no? Estos históricamente no es su tierra, son personas que fueron invitadas ahí y a las que se les permitió vivir ahí, en un territorio que no les pertenecía.
Perdón, pero tengo que decir las cosas claras, ¿no? No tienen la atenuante de otros pueblos de México, que sí son propietarios de su tierra o sí son históricamente originarios de ahí, ¿no? No tienen razones morales, que ya les expuse. Si alguien ha sido beneficiado en la República Mexicana es el Estado de Nuevo León. Y las razones éticas, pues es que jurar la bandera, ¿no? No puedes contravenirte después de retractarte de tu juramento, ¿no? Y no solamente ellos, todos los gobernadores durante todo el tiempo que ha sido la República Mexicana, desde 1824 la han jurado, la Constitución y la Nación Mexicana. Entonces, bueno, ahora vamos a las razones jurídicas. Las razones jurídicas es que en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que tengo por aquí, en la Constitución, en el artículo número 2, menciona lo siguiente: la nación mexicana es única e indivisible. ¿Qué quiere decir indivisible? ¿Cuál es el significado de indivisible? Es que no se puede fragmentar. No se puede fragmentar, está prohibido fragmentarla. Es la Constitución, y arriba de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos no está ni siquiera el presidente. Arriba de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos no está ni siquiera Dios. No está ni siquiera Dios arriba de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces es indivisible. Y no solamente desde esta Constitución, sino desde la primera Constitución de la República Mexicana. Entonces aquí ya dice que no se puede dividir. Entonces los gobernadores y todo servidor público que tiene un rango alto jura esta Constitución. Entonces no se puede dividir. Entonces no pueden proponer jurídicamente algo así como la independencia de Nuevo León. O sea, jurídicamente torpe, estos torpes, porque ni a cuál irle, este torpe y este torpe, el más torpe de todos, que es Gilberto Lozano, no pueden declarar algo así como la independencia de Nuevo León. No tienen las bases jurídicas. Ese es el número 2. Pero del artículo 40 al 45 lo reafirma. No se puede hacer algo así. Vámonos al 45 para decirles el artículo. O sea, esto ya es ridículo, ¿no? Pero bueno, tenemos que hacerlo así de ridículo, pues para que la gente entienda, ¿no? Menciona: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente, palabra clave, lo concerniente a su régimen interior. Es decir, los estados sí tienen libertades, los estados, hasta cierto punto, solamente en lo concerniente a lo interior, a su orden interior, no a su orden exterior. No a su orden exterior, lo cual quiere decir, pues, como un país, por si no queda claro, ¿no? Régimen interior, solamente el ámbito de los gobernadores corresponde al régimen interior. Al régimen exterior, pues ya es el país el que tiene la potestad, ¿no? O sea, y de el 40, el 41, el 42, o sea, lo reafirman. Entonces, jurídicamente, no tiene razones, no hay forma de que el Estado de Nuevo León o Gilberto Lozano lance esa tontería de la independencia de Nuevo León. Jurídicamente. Entonces, bueno, pues ya ahí nos tendríamos que quedar, ¿no? Estas razones son las obvias, ¿no? Son las razones reales. Y de ahí no va a pasar. De aquí no va a pasar. O sea, ya con todas estas razones, pues bueno, no sería posible, ¿no? Acabando con la jurídica, no sería posible. Esas son las razones reales por las que no se puede. Ahora vámonos a las irreales. Ya en una cuestión utópica. ¿Qué es utópica? Es algo que no va a pasar en los sueños, en sueños guajiros. Ponte que, pues bueno, se saltan todo esto y les vale madre lo histórico, que nunca les ha pertenecido a esa tierra, y les vale madre que pues han sido el estado más beneficiado. Y no me refiero al pueblo de Regiomontano, obviamente, me refiero a Gilberto Lozano y esos estúpidos. Ponte que les valga madre que pues juraron la Constitución. Ponte que les valga madre la Constitución que ellos mismos juraron.
Ya aquí debería acabar el problema, ¿no? Para una persona con 2 dedos de frente, aquí acaba la situación, no es posible. Aquí acaba, literal. En la realidad aquí acaba. Vámonos a los sueños. Razones utópicas por las que no puede ocurrir. Razones geopolíticas. Y aquí volvemos a la cuestión que les mencionaba de que pues cualquier tonto puede hacer un país en un rancho, ¿no? Pero ¿qué tipo de país eres, no? Vámonos a las razones geopolíticas ahora. Bueno, siento decirles que Nuevo León no tiene mar. No tiene mar. ¿Por dónde van a exportar su producción si no tienen mar? Al no tener mar, no tienen posibilidad de movilidad de contenedores para exportar. Los divide Tamaulipas, los divide Chihuahua y para acá está Estados Unidos. Entonces no tiene mar Nuevo León. Bolivia 2.0, ¿no? Bolivia 2.0. No tiene un mercado interno fuerte en Monterrey. O sea, si le va a exportar sus productos Monterrey, ¿a quién va a ser? Si después, si eres un país independiente, tienes que obviamente pagar aranceles. Entonces, todos los productos de Monterrey hacia el exterior tendrían que pagar aranceles hacia Tamaulipas, hacia Coahuila y hacia Estados Unidos. Entonces, si tu mercado interior de 5 millones de personas, más o menos, todas viven en una ciudad, y ahí vamos a la otra. El 90% de la población de Monterrey, del estado de Nuevo León, vive en Monterrey. Monterrey, a diferencia de otros estados de la República, a diferencia de Jalisco, que pues ahí tiene a Puerto Vallarta y ahí tiene pues ahí a los Altos de Jalisco, Monterrey, el 95% de su población vive en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, perdón. Es decir, el 95% de la población del estado de Nuevo León vive en Monterrey. Es una ciudad-estado. Entonces, ¿quién va a cultivar pues el maíz? ¿Quién va a cultivar el frijol? ¿Quién va a el ganado? Si todo eso lo importan de otros estados de México. Y aparte, en Monterrey no hay el terreno, no hay el territorio para para que paste ganado, ¿no? O sea, les encanta la carnita asada a los regios, ¿no? Pues la carne la importan de Jalisco, la mayoría de Veracruz, es la carne que se tragan cada fin de semana, ¿no? En Nuevo León no hay los recursos naturales, no hay ni el agua, no hay ni los pastizales para ganado a gran escala, para darle de comer a 5.3 millones de personas. Monterrey es una ciudad que obviamente es una ciudad planificada de México, que por eso justamente se dedica a lo que se dedica a la industria, porque no tiene otra forma de subsistir. O sea, ¿de dónde traen los tomates? Pues de Chiapas. Entonces, tanto para exportar como para importar tendrían que pagar aranceles, lo cual haría el costo de vida inmensamente caro. No tienen terreno suficiente para que pasten tantos millones de cabezas de ganado para darle de comer a 5 millones de personas. Entonces no tienen mar, no tienen terreno suficiente para sembrar alimentos, por eso se dedican a la industria, por eso es que son el máximo representante en México pues de la especialización del mercado, ¿no? De la especialización que mencionaba Adam Smith en La riqueza de las naciones. Entonces, si adicionalmente a eso, en una utópica independencia, Coahuila, ok, te di esto, entonces regrésamelo, les quita la frontera, ¿con quién van a comerciar ahora? ¿Con Estados Unidos? O sea, la frontera se les dio como un acto de buena fe. Entonces Coahuila, perfecto, regrésame a mi frontera, yo te regreso el pedazo de tierra que me diste por acá, que no me sirve para ni madres, ¿no? Para nada. Entonces, ¿se van a quedar aislados dentro del territorio mexicano?
Entonces, pues ya no tienen mar, ya no tienen frontera, no tienen agua suficiente. O sea, la presa del Cuchillo, que es la que alimenta a la ciudad de Monterrey, nace en Tamaulipas, les cortan el agua. La presa, me parece que alimenta a la presa de la Boca y a las presas de por acá, nacen en Coahuila. O sea, estaban planeando incluso un trasvase de agua desde el río Pánuco, me parece, que nace en Coahuila, en Tamaulipas. Entonces no tienen tierra para cultivar alimentos, no tienen tierra para que paste ganado, no tienen mar, no tienen frontera con Estados Unidos. Entonces se quedan dentro de México. Estoy hablando de ya de una utopía, esto no va a pasar nunca, obviamente, ¿no? No tienen recursos naturales, o sea, lo que se fundía ahí de acero, pues que viene de Monterrey, perdón, de Durango, y pues bueno, la República Mexicana decide quitar sus industrias de Nuevo León y pasarlas a Coahuila. Todo lo que se fabrica en Nuevo León, pues vamos a pasarlo a Coahuila, a Tamaulipas. ¿Con qué se queda Nuevo León, amigos regios? Si alguien me escucha. ¿Con qué se queda Nuevo León? Bolivia 2.0, ¿no? Y aparte geopolítica, seguimos en la cuestión geopolítica, ¿no? Entonces, amigos de Nuevo León, pues bueno, no tienen agua, no tienen recursos naturales, no tienen frontera, no tienen mar. Y aparte, amigos, no tienen ejército. Ponte que a Gilberto Lozano se le ocurre, ¿no? Pues vamos a independizarnos por las bravas. Pues te recuerdo que la mayoría del ejército mexicano, vamos acá está el mapa, la mayoría del ejército mexicano proviene, todos sabemos que las personas que se meten al ejército mexicano, al ejército, pues son personas que buscan un mejoramiento de su nivel de vida, ¿no? Pero nadie que tiene un nivel de vida más o menos aceptable va a arriesgar la vida. Eso hay que aceptarlo, ¿no? También. La mayoría del ejército mexicano que funge en todo el territorio nacional, por eso les llaman guachos, provienen del estado de Chiapas, del estado de Oaxaca, del estado de Veracruz, la mayoría, del estado de Guerrero, y pues de esos estados, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y ponte que hay poblanos, ponte que hay gente hasta de Monterrey, ¿no? Yo decidí ser soldado y a mí me gustan las armas y tómala, ¿no? Pero, pero son muy pocos, ¿no? La mayoría de las personas que entran al ejército lo hacen para mejorar su nivel de vida y la mayoría del ejército mexicano, y por eso es que los tachan de morenitos, etcétera, en todo el territorio mexicano, pues el ejército mexicano en la actualidad está alimentado por principalmente 4 estados: Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Entre estos estados, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz, está aproximadamente, sin temor a equivocarme, el 60% de los efectivos militares de México. El 40% del resto del país. Ponte el que Michoacán, del Estado de México, ponte que Guanajuato, Zacatecas, Nuevo León mismo. Entonces, es más que obvio, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto, no? Ya no voy a ahondar en esto, ¿no? Porque no quiero alimentar la división entre de mi país, ¿no? El divisionismo y el recelo, más que nada, ¿no? Pero bueno, ustedes saben a qué me refiero con que no tienen ejército. Vamos a las razones económicas. Pues como yo ya lo comentaba, no tienen materias primas. Monterrey, Nuevo León prácticamente. O sea, materias primas me refiero a que Nuevo León es un estado de transformación. El valor agregado de Nuevo León está en lo que transforman. Pero todo lo que transforman en Nuevo León lo importan de otros estados. El acero, como ya les comentaba, pues de Durango. El petróleo, pues de Campeche. Nuevo León, pues las frutas, lo que comen, pues lo importan de otros estados. La carne la importan de otros lados. Todo lo que transforman, lo que se transforma en Nuevo León, que se le añade valor agregado, es importado de otros lugares. Así que pues se le varían prácticamente los insumos, ¿no? Y bueno, porque la solución a todo de estos vendepatrias, o sea, a todo esto económico, Estados Unidos nos va a recibir con los brazos abiertos.
Pero Estados Unidos, vamos a importar a través de Estados Unidos, vamos a exportar a través de Estados Unidos, vamos a comerciar a través de Estados Unidos. Ok. Entonces, la cuestión económica es que quien tiene el Tratado de Libre Comercio con América del Norte es México, no Nuevo León. O sea, esta persona, en su tremenda ignorancia, porque es ambición lo que persiguen, es que pretende él que automáticamente Estados Unidos los va a abrazar, ¿no? O sea, todo, así como critico a Claudia Sheinbaum de que toda su política económica está basada en la de Robin Hood, en de quitarle a los ricos para darle a los pobres, porque también critico al gobierno mexicano, no solamente a estas personas. Así esta persona y personas que piensan como él, piensa que Estados Unidos los va a abrazar a sus hermanos perdidos de Norteamérica, ¿no? Cuando Estados Unidos, me pregunto yo, va a querer un territorio que no tiene recursos naturales. O sea, neta que piensan eso, que Estados Unidos va a abrazar a un estado que no tiene recursos naturales. O sea, Estados Unidos quiere a Sonora por su litio. Estados Unidos quiere al Istmo de Tehuantepec por su petróleo y para construir el canal de Panamá, antes lo quiso. ¿Estados Unidos va a querer a Nuevo León? Me pregunto yo. Para transformar cosas, pues las transforma en Texas, ¿no? Las transforma en sus demás estados. ¿Para qué va a querer Estados Unidos un estado sin recursos naturales, ¿no? Si todo lo que tiene Nuevo León ya lo tiene Estados Unidos. No hay nada que tenga Nuevo León que Estados Unidos desee. Para acabar pronto, ¿no? Y no quiero ser muy duro, ¿no? Porque lamentablemente yo no quiero ofender a mis amigos regios. Tengo familia regia, como todo México. Pero no quiero ofenderlos, pero ¿a qué le juegan, no? O sea, piensan, o sea, se ponen a analizar lo que este tipo de pendejos, perdón por la palabra, les dicen. O sea, ¿qué puede buscar Estados Unidos en este territorio que no tenga ya, no? Obviamente, si Nuevo León es importante es porque México, la República Mexicana, canaliza su producción aquí para el mercado interior de México y para exportar también, obviamente. O sea, cemento, el cemento, pues, el principal cliente de cemento de Nuevo León es México, no es Estados Unidos. O sea, hazme el chingado favor, ¿no? El Tratado de Libre Comercio, si Nuevo León, si Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua exportan hacia Estados Unidos, pues obviamente es porque hay un Tratado de Libre Comercio con la nación, ¿no? Entonces, al salirse Nuevo León de la Federación de Mexicana, esto estoy hablando en una cuestión utópica que nunca va a pasar, pues se saldría del Tratado de Libre Comercio. Entonces las fábricas, México las movería a Coahuila, o a Tamaulipas, o a Chihuahua, o a Sonora, o a Baja California. Así de simple, ¿no? Y ponte que Estados Unidos nos quitara todo esto, pues las movemos a San Luis Potosí. Pero bueno, ¿no? Entonces, esto tan básico, es tan básico explicar esto, pero bueno, no sé cómo hay gente que se cree este cuento. Entonces, bueno, hablando de las razones económicas, también, pues bueno, esto convertiría, sin ánimo de ofender, pues a Nuevo León en un país sin importancia. O sea, de ser un país, cualquier estado puede ser un país, ¿no? Como ya les comentaba, ¿no? La persona que fundó un país en una isla, ¿no? Pero ¿qué tipo de país, no? Un país que tenga peso en el mundo. Entonces, lamentablemente, Nuevo León pasaría a ser algo, pues, muy parecido a lo que es, pues, sin ofender, ¿no? Pues nuestros amigos de Centroamérica, ¿no? El Salvador, Honduras, un país sin peso en el mundo, sin peso, sin absoluto peso, un país que no es tomado en cuenta, pues, para nada. Obviamente la ciudad de Monterrey, al no tener agua suficiente para abastecer a 5 millones de personas, no tener ganado suficiente para abastecer a 5 millones de personas, no tener los recursos pues minerales ni pues ni las tierras para cultivar comida, se vaciaría y pues dejaría de ser lo que es, ¿no? Al todas las industrias moverlas a otros estados, pues Monterrey se vaciaría y pues bueno, quedaría ahí solamente este individuo, ¿no? Buscando otro estado mexicano al cual independizar seguramente, ¿no? Pero ahorita vamos a tocar ese tema, ¿no? Entonces, pues bueno, ya tocamos las razones económicas y ahora vamos a las razones sociales.
por lo cual esto no va a pasar. Pues Monterrey, amigos, aunque ustedes no lo crean, Monterrey es un estado en el que está paradójicamente esto, aunque es radical. Monterrey es un estado en el cual está la gente más nacionalista mexicana que ustedes se puedan imaginar. Realmente es por eso que es de contrastes, ¿no? Este estado. O sea, realmente ellos están muy orgullosos de ser mexicanos, los neoloneses, y les muestro esta imagen porque aquí, en el Cerro del Obispado, les voy a contar una historia que hace poco se sabe. Durante la intervención de Estados Unidos a México en 1850, me parece, pues obviamente los tejanos eran unos traidores, ¿no? Y pues la ciudad que se opuso, a pesar de que era una ciudad sin mucha importancia en México en aquel tiempo, si hubo una ciudad que se opuso a la invasión norteamericana fue Monterrey. Y les voy a contar algo, aquí está el Cerro La Silla, ustedes pueden ver que aquí en Monterrey pues no hay nada, es una pintura de la época y pues Monterrey era una villita, no era una ciudad importante, era una villita, por eso dicen que a los regiomontanos les inventaron mucho tiempo la cuestión de que es que en esta batalla Estados Unidos destruyó toda la ciudad de Monterrey y por eso no tenemos un centro histórico como el de Guadalajara y como el de Puebla. No, no es cierto, eso no es cierto. Es realmente que Monterrey era una ciudad pequeña. Sin embargo, esta pequeña ciudad se opuso a la invasión norteamericana justamente en el Cerro del Obispado. En el Cerro del Obispado, amigo. Y aquí pasó un suceso poco conocido en la historia mexicana que se los voy a contar. La ciudad de Monterrey, bueno, evacuaron a las mujeres y a los niños a otros estados, a otras partes, y los hombres de Monterrey se afincaron en este cerro, es el Cerro del Obispado, y por eso es que en este cerro están las banderas de México, y es que aquí pasó un suceso muy importante que solamente ha pasado pocas veces en la historia militar del mundo, que es que se le llama a esto un empate técnico. Esto solamente ocurrió en la toma de Jerusalén. O sea, no solamente ahí, pero es la que se me viene a la mente. En la toma de Jerusalén llegaron a un empate técnico en el cual nadie ganaba. Ni los cruzados ganaban, ni los musulmanes ganaban. Entonces, al llevar meses el sitio y al ver que iban a llevar meses más, el ejército de Saladino le permitió al ejército cruzado salir de la ciudad, respetándoles la paz. Esto pasó en el Cerro del Obispado. Al ya haber conquistado la ciudad de Monterrey, pero las personas que estaban atrincheradas en el Cerro del Obispado, tener suficientes municiones, suficiente parque, suficientes hombres y suficientes huevos para seguir peleando durante meses, y al ser una posición ya prácticamente sin ningún tipo de importancia, se pactó entonces que el ejército mexicano, no solamente regiomontanos, aclaro, también coahuilenses, también zacatecanos, también gente de San Luis Potosí, de Tamaulipas, de Texas mismo, se les permitió salir a tambor batiente de aquí. El ejército norteamericano se replegó, se acordó eso y les permitió salir con honores al ejército mexicano de aquí para ir a pelear a otro lado. No se rindieron, no se rindieron. O sea, por eso les digo que es un hecho militar pocas veces que se da en la historia. Es que el ejército, al ser una posición ya sin importancia estratégica, pero al ser un baño de sangre, al ser que pues al que está invadiendo le va a costar casi su ejército entrar a tomar esa posición, se les permitió salir a tambor batiente con honores el ejército estadounidense al ejército mexicano de aquí, el Cerro del Obispado, para ir a combatir. No fue rendición, fue a combatir a otro lado. Es un empate técnico. Entonces, justamente por esa razón, amigos, es que pues esto no va a prosperar.
los regios son muy patriotas y es por eso que hay este tipo de cuestiones ahí entre Nuevo León, ¿no? Entre la casta de Nuevo León, ¿no? Y el pueblo de Nuevo León, que el pueblo de Nuevo León es muy mexicano, es de origen tlaxcalteca, o sea, ¿qué más mexicano que tlaxcalteca? De orígenes tlaxcaltecas, y pues estos amigos, pues bueno, andan de país en país, de estado en estado, buscando a ver qué independizan, ¿no? Y vamos a hablar ahora del movimiento de Frena. O sea, este tipo de personas, pues al ver que no, que, que ya vamos a salirnos del tema que les comentaba, al ver que sus aspiraciones políticas, que no van a ser presidentes de ningún lado, ni van a ser líderes de ningún estado, hay personas que tienen complejos, el complejo de Napoleón Bonaparte, ¿no? Que es que, pues, si yo no puedo ganar democráticamente y no tengo los huevos para aceptar mi derrota, pues voy y fundo países, ¿no? Voy y siembro discursos de odio, ¿no? Voy y hago canales como este. Voy y voy a decir mentiras, ¿no? Voy a inventarles a los regios que, pues bueno, la República de Nuevo León, ¿no? Y a ver quién me lo cree, ¿no? Y alguien me lo va a creer. Y alguien me va a creer, y ahí es donde se aplica algo que se llama de, la estrategia del odio, ¿no? De inculcar el odio. Vamos a exhibir otra pantalla. La conozco bien, la estrategia del odio, de sembrar el odio. Aquí vamos a poner la estrategia del odio. ¿Qué es la estrategia del odio, amigos? Es, primero, inventarle un pueblo que es algo diferente del demás pueblo, ¿no? Somos judíos, en Monterrey somos judíos. No tenemos nada que ver con México, cuando pues es obvio que no. Es obvio que los regiomontanos originales son tan mexicanos que es que provienen de Tlaxcaltecas la mayoría, ¿no? Vamos a inventar que somos judíos. Vamos a inventar que somos españoles, que somos diferentes. Después de esto, de inventar que obviamente que tienes un origen diferente, vamos a inventar un sentimiento de agravio. Es un sentimiento de agravio. ¡Nos roban! La República Mexicana nos roba. Es así de cómico como se los estoy comentando, amigos, pero es así. O sea, convencer a la gente de que un sentimiento de agravio, de robo, ¿no? De que nos desprecian. Y si no te funciona el que nos roban, nos desprecian, ¿no? Les caemos mal. Nos dicen codos. Nos dicen que nos acostamos con las primas. Es decir, inventar en la población, entre la población, un sentimiento de agravio, de que nos están robando, y si no es lo económico, de que les caemos mal y de que nos tratan mal, ¿no? Nos tienen olvidados, aunque sea mentira, ¿no? Y por último, lo de robo económico, ¿no? Aportamos más que los demás. Somos el Estado que genera más, más impuestos y se queda con menos, que es lo que le están vendiendo, obviamente, ¿no? Aquí vamos a exhibir la pantalla de los estados que más aportan a la federación. Y en efecto, Monterrey es uno de ellos. Perdón, Nuevo León. En efecto. Aquí los tienen ustedes.
En efecto, Nuevo León es uno de los que más aportan. Vamos a otra gráfica. Me está fallando la tecnología, amigos. INEGI. Aquí está. Obviamente Nuevo León es uno de los que más aportan, ¿no? Pero número uno no es el que más aporta. Arriba de Nuevo León está el Estado de México y está la Ciudad de México. A ellos Gilberto Lozano les vende que son el Estado que mantiene al resto del país. Cuando obviamente no es cierto, ¿no? Eso les venden, literal. Entonces, por esa situación económica es que muchas personas, por lo general, si no mantuviéramos al resto del país, Nuevo León seríamos primer mundo. Y obviamente yo ya les he comentado aquí que Nuevo León sí, es cierto que produce más que el resto del país, pero es porque el país entero ha decidido que así sea. No es una cuestión, no es una cuestión del azar o que unos le echen más ganas al otro. Es que aquí, en este lugar, la nación mexicana decidió hacer su fábrica de cosas. La nación mexicana aquí decidió, por una cuestión estratégica que ya les comentaba, por su cercanía con Estados Unidos, decidió hacer la fábrica de sus cosas. Decidió hacer aquí mucha industria. Si no fuera parte de Nuevo León del país, lo hubiera decidido México hacer en Coahuila o en Tamaulipas o en Chihuahua o en Zacatecas incluso, ¿no? Es obvio, ¿no? ¿Por qué? Porque la economía de un país es lo que no entienden personas como Gilberto Lozano, pero vamos a mostrarlo pues con muñequitos, ¿no? Literalmente para que entiendan. La economía de un país es como un organismo humano. Tenemos que irnos hasta aquí, amigos, porque lamentablemente la mayoría de la gente pues así lo entiende, ¿no? Es que obviamente el cerebro es una parte importantísima del cuerpo humano, porque con ese pues, pensamos, debido al cerebro, pues me puedo comunicar con ustedes. Obviamente que el corazón es uno de los órganos más importantes, pero ni el cerebro ni el corazón funcionan sin el riñón. O sea, no te sirve de nada ser el cerebro y ser el corazón si los riñones te hacen falta, ¿no? Sin algo tan simple como el riñón o como el hígado o como el poder respirar te hace falta, los demás órganos no sobreviven. Así como los órganos del cuerpo, la economía de los países es un conjunto, es un organismo. Y México decidió tener su cerebro o su corazón aquí. Decidió tener el cerebro y decidió tener su corazón aquí. Pero sin el estado de Chiapas que te alimenta, sin las naranjas que te alimentan, sin el ganado que importas de otros estados, no sobrevivirías. Entonces, al igual que un organismo, la economía de un país como México, de una federación, es un organismo. Literal, ¿no? Y ahora se están creando polos de desarrollo, ¿no? Y ahora se creó un polo de desarrollo acá aprovechando pues las riquezas naturales de la península de Baja California. Y así esto es un conjunto y eso es lo que nos hace un país grande, a diferencia de otros países. Eso es, este tipo de cuestiones no la tienen muchos países. Somos pocos los países afortunados de tener algo. Capaz que Estados Unidos funciona igual, capaz que la Federación Rusa, capaz que China es igual. Pero no todos los países tienen este beneficio, ¿no? Entonces, pues bueno, si declaran su independencia, pues ya van a necesitar visa para ir a Cancún, ¿no? Porque aparte, pues no tienen mar, pues no tienen para dónde ir, ¿no? Aquí las aguas son muy frías y pues van a tener que ir a vacacionar pues a otro lado, ¿no? A Mazatlán, pues se les construyó una carretera para que la gente de Monterrey fuera a Mazatlán. O sea, el puente bicentenario fue hecho para que las personas de esta parte de México atravesaran la Sierra Madre, que era una barrera natural, y ya las personas fueran a Mazatlán, ¿no? Entonces, así es la economía de un país como un organismo humano.
hay órganos que tienen una preponderancia, pues no sé si más importante o menos importante, ¿no? Pero ningún órgano, el cerebro no funciona si no tiene al hígado, el corazón no funciona si no tiene, pues, a los riñones, el, el aparato respiratorio no sirve, pues, si se apaga el sistema digestivo. Eso pasa con las economías, y esa es la mentira que venden personas como Gilberto Lozano, ¿no? Como Samuel García también, de que seríamos primer mundo sin los demás. Bueno, realmente si fueran un país independiente, pues prácticamente se desactivarían varias de los potenciales económicos que tiene su estado, ¿no? Así que, amigos, no se dejen engañar por este tipo de personas hambrientas de poder que tienen tan bajos escrúpulos, no solamente de inventar mentiras, o sea, tienen una ansia de poder que si no tuvieron los tamaños para ganar democráticamente en las urnas, son capaces de dividir poblaciones, dividir países para que para cumplir sus sueños de gloria de ser jefes de un estado que ellos obviamente van a inventar, ¿no? Porque todas esas patrañas que te inventan, ellos se venden como la solución. Ellos se venden como la solución, pero no te preocupes del robo que sufrimos a través de la República Mexicana. Yo voy a ser tu líder que va a combatir eso, ¿no? Entonces, este tipo de personas sin escrúpulos, no importa el país en el que estén, es tanta su ansia de poder que así México no hubiera perdido su territorio, si la frontera hubiera estado en Texas, pelearía por la independencia de Texas. Si el Tratado de Maclean Ocampo hubiera surtido efecto y las fronteras de México hubieran estado en Querétaro, pelearía por la independencia de Querétaro. Porque no pelean por la independencia de lugares que no tengan dinero, ¿eh? Son expertos en escoger lugares como Cataluña o lugares como California, porque realmente los motivos que mueven a esas personas son económicos siempre. No es que quieran al pueblo de Monterrey, no es que tengan, ay, es que quiero tanto a mi tierra. Esta persona seguramente en las vacaciones se la pasa en Cancún. Es que ellos tienen su pedazo de tierra como el Principito, ¿no? Hay personas que no les importa nada en el mundo más que tener su planeta en el cual ellos sean reyes, aunque sea un planeta pequeño, ¿no? Tienen ese complejo. Si no pudo ser presidente de México, va a crear su país, obviamente en un lugar chingón, y se va a proclamar pues rey de ese país, ¿no? Entonces, amigos, pues con esto quiero concluir, amigos. Quiero que sea un mensaje positivo para pues las personas que les pueda llegar este mensaje, ojalá que muchas personas, y pues no se dejen engañar con personas que dicen mentiras y saben que las dicen y que le van a hacer mucho daño a la gente de Nuevo León. Ya se los están haciendo a la gente de Nuevo León, servándoles este discurso de odio. Amigos, pues yo me despido por ahora y bueno, espero pronto verlos, me voy de vacaciones y pues que pasen feliz Navidad y próspero año nuevo y principalmente a mis amigos de Nuevo León, fuerte abrazo a todos por allá.